Bueno, bienvenidos. Gracias por participar en este curso, un curso sumamente nuevo e interesante, toda la cuestión esta de la planificación y el de pensar las aulas híbridas, más que todo, porque yo digo que la cuestión de el término aulas híbridas o la hibridación, es como que vieron que hay palabras que son palabras que aparecen, se instalan como de moda, y hay que ser muy estricto en cuando hablamos de aula híbrida, lo que es realmente el aula híbrida propiamente dicha. Ustedes vieron que ahí, a lo largo de todo el módulo, se estuvo reflexionando sobre eso, y yo recién les comentaba que esta cuestión de la hibridación, este contexto de hibridación, hay un documento, yo no sé si ustedes lo conocen, un documento de la CONEAU, ¿sí?, que creo que es del 2021, mediados de 2021, que habla sobre los distintos, ahí en ese documento se habla de 3 tipos de escenarios de hibridación. ¿Lo conocen a ese documento? No, no lo acuerdo. Lo comparto acá en pantalla, y después cualquier cosa lo subo después como otro material más. Ese es el material que recién les decía que me puse a buscarlo. A ver, acá. Este material. Me dicen si están viendo. Ya Sí, lo se hago ve. un poquito más grande. Esperen que justo la barra de esto me está tapando para hacerlo más grande. Ahí está. Es un documento que a mí me lo facilitó la secretaria de posgrado y educación continua. Habla sobre consideraciones sobre las estrategias de hibridación en el marco de la evaluación y la acreditación universitaria frente al inicio del ciclo lectivo 2022. O sea que es más nuevo. Creí que era, porque tengo varios que son que hablan después lo voy a buscar al otro, y déjenme que después yo se los voy a pasar, y más acá adelante les comento por qué me llegó este documento, por la cuestión de que yo formo parte de varios consorcios en donde estamos organizando las determinadas carreras de posgrado. En este momento estamos a distancia, ¿sí? Entonces nos llegó este material. Fíjense que acá en una página, la página 4, habla de los 3 escenarios básicos de hibridación. Entonces habla de la estrategia de alternancia secuencial, o sea que, esperen, ustedes saben que yo ando Carlos ya lo sabe porque tuve una clase con él hace poquito, el miércoles, ando con un problema con el pad de la computadora, entonces está muy sensible y se me escapa. Acá les estaba diciendo que uno de los escenarios, este es el de estrategia de alternancia secuencial. Las clases se realizan alternando dentro de una secuencia regulada normativamente entre periodos en el espacio de aula en serie y periodos en el espacio aula de videocomunicación, en donde fíjense acá, bajo protocolo y disposición específica que aseguren las interacciones sincrónicas de los participantes de una manera análoga a como se producen presencialmente. Esta es una estrategia de alternancia, pero este documento lo llama como un tipo de escenario de hibridación. Después está la estrategia de hibridación, que es la propiamente dicha, que es como la que hemos estado trabajando,
que las clases se realizan en el aula, en la facultad, pudiendo participar algunos estudiantes en forma presencial y otros optativamente en modo remoto, ¿sí? A través de un espacio aula de videoconferencia. Y hay un tercer escenario, que es el de estrategia mixta, que es parcialmente optativa. Las clases se realizan de manera alternada y regulada también normativamente entre periodos obligatorios en la sede y periodos durante los cuales los participantes, en la primera estrategia era uno como en clase en la institución y los otros eran virtual. Este es presenciales, un periodo, ¿cierto? Y otros periodos en donde está el aula que puede estar o en forma presencial o en forma remota. Fíjense cómo hay distintos tipos de formas de configurar esa hibridación. Yo después se los paso porque no quiero demorarme mucho en esto. Me acordé recién de esto cuando estaba hablando con vos, Gabriela, de la cuestión esta de hibridación. Lo que sí quiero empezar, no sé si ustedes quieren hacerme alguna pregunta de arranque nomás, o esperan, porque yo creo yo, que tengo preparado todos los ángulos, he tratado de combatir todos los ángulos que me pudieran venir de proyectiles para preguntarme, ¿me entienden? No sé, si quieren empezamos, les doy la opción, o esperan que yo me... Estamos todos oídos. Todo oído, perfecto. Primero vos, sí. Dale. Carlos, él me escucha, después él, sí, Carlos, bueno, ahora sí, voy a compartir. Adelante, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí. Vamos a compartir, yo les preparé que este material lo voy a subir al aula, ¿sí? Bueno, me van diciendo si van viendo bien la cuestión, porque hay veces que acá me está tirando el cartelito que estoy compartiendo pantalla, pero hay veces que cuando estoy en el modo presentación se desconfigura, ¿sí? Y no me pasa, yo paso, perfecto, yo paso de diapositiva, pero hay veces que ustedes no ven ese pasaje. Bueno, vamos a comenzar. Este es el título de la cuarta unidad, hablaba sobre la nueva planificación basada en la adecuación de los diseños curriculares, los diseños estos que en algunas especialidades ya están listos, en otras están por ya en breve definirse. Y yo puse acá en rojo aspectos teóricos metodológicos, porque acá más allá de que la propuesta es que ustedes armen la planificación, una nueva planificación dentro de este nuevo contexto, nos abocaremos más a tratar de definir la cuestión metodológica, la cuestión vinculada a esta cuestión de definir estas planificación en estos escenarios de hibridación o bimodalidad. Por eso están juntos, está muy vinculado con eso de que les leí recién de los 3 tipos de escenarios. Porque fíjense esos 3 tipos de escenarios que estaban recién definidos, hay también había una alternancia entre estas modalidades de trabajo, entre lo que la hibridación y la instancia presencial y la instancia no presencial a partir de video o de trabajo asincrónico, ¿sí? Bueno. 2 cuestiones
importantes que vamos a considerar. Acá en esta diapositiva hago una captura del anexo 1 de la resolución 368, que habla de los lineamientos generales para el proceso de adecuación curricular. En este anexo hay un apartado en donde menciona que el modelo de planificación, ¿sí?, ahí que se va a tratar de implementar para utilizar en esta nueva, a partir, en algunas facultades regionales ya este año, ya a fines del año pasado, ya el año pasado empecé a capacitar a los docentes de mi facultad en esta construcción de esta planificación. Ya le entregamos la plantilla esta que figura en la otra resolución, y ya los docentes que se estaban capacitando fueron completando. Por eso les decía que esto es un trabajo que lleva mucho tiempo y que vamos a ver hasta dónde se puede hacer a partir de lo que hemos estado trabajando en esta capacitación. Bueno, en esta resolución, que es muy interesante todo lo que comenta sobre el proceso de cómo se han ido organizando para poder construir o escribir todos estos nuevos diseños curriculares, no nuevos, sino diseños curriculares adecuados. Ahí hay donde dice modelo de planificación, donde dice establecer pautas y orientaciones para la elaboración de los programas analíticos y de la planificación de las asignaturas que contemplen los ítems a incorporar en base a los estándares de acreditación. Entonces, por eso, esta otra resolución en el anexo 2, fíjate vos que yo justo saqué captura de esto que estabas hablando vos, Carlos. Si vos, el que bajaste del link, no tenía este anexo 2, cualquier cosa yo después subo este material que yo ya tengo descargado de ese link. Por eso te decía que me resultaba extraño. No recordaba que justo era del anexo 2. Bueno, en este anexo 2, en la resolución 976, muestra este modelo de planificación de asignatura, ¿sí? Y presenta en PDF esta plantilla, ¿sí?, para ir completando. ¿La vieron? ¿La conocen? Esta es, Lucía, la que yo te comentaba que vi la Exactamente. referencia, pero a lo mejor habrá sido un error de mi descarga. En el PDF que yo me descargué, Claro. no está este anexo 2. A lo mejor, no sé, entré a alguna versión anterior, pero yo justo esta parte, que es la que encontré en la referencia de la tarea, Sí. no la tengo. Este PDF hacia el anexo 2 yo no lo pude descargar. Bueno, yo ahora entonces lástima que no me escribiste, porque si no yo ya lo hubiese a lo mejor compartido, pero yo ya me lo anoto para compartirlo a este material en la resolución 976, que incluye anexo 2. Bien, ahora vamos a probar el link ese después, antes de cerrar la reunión, vamos a probar el link a ver cuál se descarga, pero me extraña, por eso te digo. Bueno, en este está incluido ese modelo de planificación. Entonces, ahí yo qué es lo que voy a hacer. La idea es que ustedes traten de armar la planificación de la asignatura de ustedes y traten de, en algunos ítems en particular, yo se los voy a señalar acá, pensar en cómo podría ser la planificación de las clases en un aula, ya sea
de híbrida o en la bimodalidad. ¿Sí? Con cualquiera de estos contextos que yo les estaba mencionando. Mucha de la información que está en esta plantilla, yo no sé si ustedes han hecho, previo a este curso, han hecho el de introducción al enfoque por competencia y el de evaluación por competencias. Laura, Yo hice el Gabriel, de la Universidad de Misiones, con Kowalski. de Ese hizo. De 10. ¿Quién habla? Gabriela. Gabriela. Perfecto. Gabriela, fue muy lindo, muy lindo. ¿Hiciste todo el posgrado? No, hice la capacitación que ofrecían a las universidades. Ah, bien, que era reducido, era era no sé qué cantidad de encuentros. No, yo creí que era el posgrado ese que hay algunos que son porque yo soy tutora también de ahí, de los programas que hay, pero duran un año y medio. Bien, perfecto. Estos fueron pero 3 tenés, meses. ¿y Laura? No, yo no tengo formación en la parte de competencias, para mí es bueno, ahí remar un poquito. Ahí está, ahí a lo mejor, no le pregunto a Carlos, porque Carlos está haciendo el de evaluación por competencia, y ya conmigo, en el otro curso, hay varias partes de esto que yo ya les decía, miren, yo les exijo, a lo mejor les pido tal cosa. ¿Por qué? Porque después cuando en la planificación lo van a necesitar. Bueno, veremos qué es lo que se puede hacer, ¿está? Porque inclusive veremos lo que se puede hacer. Ustedes vamos a tratar de yo les guiarlos y decirle, acá se tendría que poner esto, y bueno, si ustedes lo logran analizar, aunque sea un borrador, no un trabajo ya para presentar en la facultad, ¿me entienden? Pero ya una anticipación de lo que posiblemente pueda llegar a ser, después esa planificación que esté ajustada a estas cuestiones de lo que se está pidiendo en estas resoluciones. ¿Me entienden? Ese es el propósito. No hacer esta planificación. ¿Por qué? Porque yo estaba, Gabriela me decía de mostrar un ejemplo. Bien, yo cuando les muestre mi planificación, huyen, pero eso es un proceso que lleva mucho tiempo. Ustedes, lo que ahora se quiere es que ustedes mínimamente en cada apartado que está propuesto completar, lo hagan con las posibles lecturas que a lo mejor yo les voy a orientar. Bueno, vayamos rápido. Hay un primer punto que son datos administrativos de la carrera, que eso lo paso por alto, nada. Cambia en una cuestión, pero a lo mejor está incluido en las planificaciones anteriores que ustedes ya tienen hecha, la cuestión de la presentación y la fundamentación. Acá hay que, lo que pasa es que hay que ver cómo nosotros ahora lo perfilamos a estos diseños curriculares que están ya saliendo, ¿me entienden? Entonces, en esta presentación, además de fundamentar el porqué, la inclusión de la asignatura en el plan de estudio, que en algunos van a ver que cuando lean estos documentos dice hasta 200 palabras, porque acá no hay que extenderse mucho, sí hay que a lo mejor vincularlo, la relación que tiene la asignatura de cada uno con el perfil de egreso y con los alcances del título, ¿sí? ¿Qué es esto de los perfiles de egreso y los alcances del título? Los alcances del título, fíjense que ustedes en estos diseños curriculares
habla de, señala actividades reservadas que están vinculadas a cada terminal, a cada especialidad, ¿sí? Entonces, de esas actividades reservadas, son muy importantes que de cada, por ejemplo, de electrónica, de mecánica, de industrial, de eléctrica, no sé cuáles son las carreras civil que ustedes tengan, son muy importantes que ustedes las conozcan y puedan leer y seleccionar en cuál mínimamente, depende de su materia, yo digo mínimamente porque yo trabajo en una asignatura que está en segundo año de la carrera de ingeniería. Entonces, bueno, no así sería aquellas que están en cuarto, en quinto año. Entonces, a ver en qué mínimamente puede contribuir mi asignatura o la vinculación. Entonces ahí en eso hace referencia a esto, que lo pueden encontrar tanto en estos diseños curriculares de este plan 2023, fíjense que ahí yo hice una captura, o en el libro rojo, ¿sí? En el libro rojo también están todos los anexos, donde en cada uno de los anexos, ahora se los voy a mostrar, están las actividades reservadas, las competencias específicas y los descriptores de conocimiento. Que si ustedes me interrumpen si quieren, están viendo donde tengo el logo de los alcances, los contenidos y el perfil de egreso, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Bueno, y todo eso parte de la resolución ministerial 1254 del 18, todo está indicado a partir de ahí. Bueno, a partir de ahí después en estos nuevos diseños curriculares hay hay actividades reservadas que se las llama con AL, porque son referidos a los alcances del título, que se considera que se han agregado. Y después, la relación esa que tiene la asignatura con el perfil de egreso está vinculado a la cuestión de las competencias, esa genérica o específica, de qué manera también ustedes de su asignatura van a contribuir a la formación de determinadas competencias. Les decía que también ustedes pueden consultar el libro rojo. El libro rojo no es un material, por eso les decía que acá yo les estoy abriendo un abanico para que ustedes puedan, en trabajo a lo mejor posteriores de la planificación, ¿sí? Ver, acá hay en este anexo el de ingeniero metalúrgico, están las tres columnas esas que yo les decía, actividad reservada, competencia específica de esa terminal y los descriptores de conocimiento. De acuerdo al bloque al que pertenece la asignatura de ustedes, hay conocimientos que están señalados, que son los que después también están en los diseños curriculares del Plan 2023, también están especificados. Bueno, después hay otro punto que habla de la relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera, ¿sí? Entonces, y señala completar esta tablita con un número, si se contribuye en 0, que no tributa, la asignatura es a la 1, con una tributación, con un aporte, podríamos decir, un aporte bajo, 2, medio, y 3, alto. En esta resolución está planteada de esta manera esa estructura, pero en algunas facultades se habla de lo que es la matriz de tributación, que les digo, ya ahora en estos diseños curriculares del Plan 2023 hay una matriz de tributación ya para las competencias específicas que ya están definidas.
Y nada, el año pasado, cuando yo estaba capacitando, todavía esto no estaba vigente, entonces cada facultad, cada regional que estaba trabajando sobre esto, habíamos empezado a construir una matriz de tributación de este estilo. Estas iniciales acá arriba son competencias primero específicas, fíjense que acá en mi materia, que es Análisis Matemático 2, yo directamente había valorado que el aporte, la tributación, que mi asignatura a una competencia específica para el perfil, para esa actividad reservada que yo había señalado, que sumaba ese perfil de egreso del estudiante, era 1, era bajo. Fíjense que en las demás yo no puse nada, pero sería un 0. Y después de las generales, que se dividen en tecnológicas y en sociales, políticas, políticas y actitudinales, también o es un 2, un medio o un 1. Porque eso también tiene que ver, por ejemplo, acá nosotros lo hicimos a nivel cátedra, o sea, y también teniendo en cuenta a partir de lo que se necesitaba para otra materia posterior, o con lo que venían los chicos trabajando desde antes, de las materias de primer año, ¿sí? ¿Algo de esto han escuchado ya? Sí, ya la matriz de tributación la había visto, sí. Después hay otro punto que habla el propósito, objetivo y resultado de aprendizaje. Ustedes eso ya lo vienen redactando, propósito, objetivos. Ahora lo único que el propósito, los objetivos siguen siendo los objetivos de la asignatura, ¿sí? Lo que el docente pretende que aprenda el estudiante al finalizar su asignatura. Pretende que a partir de todo lo que brinde el estudiante, por ejemplo, contribuir con herramientas matemáticas para la interpretación de problemas de ingeniería, ¿sí? O contribuir con un lenguaje adecuado para, no sé, ¿sí? Entonces, esos eran los objetivos de cada. Ahora se los voy a mostrar en el ejemplo. El propósito está más vinculado con lo que se llama la meta. Esta meta, yo no sé si ustedes, esa meta se redacta, tiene una estructura, que es un verbo, un objeto de conocimiento, una condición y una finalidad, que la meta se redacta a partir de esas actividades reservadas que se han considerado que la asignatura contribuye, y que a partir de ese enunciado, y a partir de ese enunciado se van a desprender lo que se llaman los resultados de aprendizaje. Yo no sé, los resultados de aprendizaje tienen una estructura. Este es un ejemplo de una tabla que está dentro de mi planificación, ¿sí? Donde está la meta, redactada la meta que tiene mi asignatura, valora, que es el verbo, la importancia de la aplicación del cálculo diferencial e integral con funciones vectoriales y de varias variables y ecuaciones diferenciales, eso es el objeto de conocimiento, como herramienta eficaces en la formación básica del profesional. Esa es la parte de la condición por la cual, debido a la importancia que tiene este tema, en la formación del profesional, de la formación del ingeniero, es lo que se llama condición, y para la identificación, ¿para qué quiero que valore todo esto? Para la identificación, formulación, resolución y comunicación de problemas de ingeniería. Y ahí está la finalidad. Fíjense, está redactada
¿a partir de qué? A partir de tomar las actividades reservadas que yo consideraba que podíamos aportar, las competencias específicas a las que podíamos contribuir, y esos descriptores de conocimiento que en el caso de análisis matemático 2 son dos, uno el cálculo diferencial integral y otro toda la parte de ecuaciones diferenciales. Entonces ahí está puesto la meta, que viene a ser el propósito, la meta madre de lo que uno se propone con el trabajo que haga a partir del desarrollo de la asignatura. A partir de esta meta se van a desprender enunciados menores. Esos enunciados menores son los resultados de aprendizaje. Son en concreto lo que se espera que logre el estudiante al finalizar un periodo o al finalizar la asignatura. También esos resultados de aprendizaje tienen la misma estructura que la meta. Yo acá, en el curso acá en este, no radica en que ustedes aprendan a redactarlo, pero sí yo se los pongo como ejemplo, como para que vean, lo vean y no sé si a futuro a lo mejor lo puedan ajustar. Y la tercera columna está la justificación, porque muchas veces tenemos que, ¿por qué está la redacción de ese resultado de aprendizaje? ¿Con qué está porque va a contribuir, va a tributar en relación a alguna de las competencias, ya sea genérica o específica? Bien. Vamos a ver. Una consulta. Sí. Simple lo mío, pero por ahí lo pienso. Cuando se habla de que hay que lograr la competencia al finalizar el periodo de cursado, digamos, de cualquier asignatura, ¿se piensa en cuando rinde el final de la materia o en el final del cursado? El final del cursado, ¿me entendés? Porque acá vos, ese examen final, porque estamos hablando del final del cursado, ¿me entendés? Del cursado, porque ya ese alumno que rinde el examen final, ya es un alumno que no ha a lo mejor alcanzado la cuestión de que no, por ejemplo, vieron el plan de estudio que está la aprobación directa, la promoción de la práctica, pero nosotros después, antes del examen final, nosotros tenemos que cerrar el curso, cerrar las notas, ¿te das cuenta? Sí, sí. Entonces, el alumno que pasa a examen, o es el alumno que ha quedado regular, o es el alumno que a lo mejor, no sé si hay en las materias de ustedes, la parte de la promoción de la parte práctica. ¿Sí? No, ¿es promoción directa o la regularidad, digamos? Exactamente, la promoción directa, que nosotros acá lo llamamos aprobación directa. Aprobación directa, y tenemos la instancia esta del alumno que a lo mejor va haciendo, por ejemplo, le damos la libertad al alumno, que es el que quiera, por ejemplo, solamente rendir los parciales de práctica, y va por lo que es la promoción de la parte práctica, y él en el examen final rinde, no es que se lleve, rinde la parte teórica. O el alumno que no alcanza estos resultados de aprendizaje a lo largo de todo el año, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que van a ver, que yo ahora después les voy a decir, el instrumento de evaluación, nosotros fijamos una nota, por ejemplo el 6. Los que no alcanzaron el 6 en estos resultados de aprendizaje, obtuvieron menos de 6, va a un examen final. ¿Sí? Tiene que rendir, queda como regular. Entonces va a tener que, en ese examen final no llegamos hasta ese examen final. Podemos en el examen final, a lo mejor si lo trabajamos dentro de este enfoque por competencia,
armar no sé, la modalidad como se puede hacer en cada regional, puede implementarse a lo mejor diferente, cómo hacer ese examen final. ¿Entienden? Eso escapa porque son cuestiones. Pero esto cierra, cuando se cierra el periodo lectivo. ¿Te das cuenta? De cursado. De cursado. Exacto. Otro apartado es el apartado del programa analítico o unidades temáticas. Acá hay ciertas orientaciones cuando ustedes lean todas estas orientaciones, que hay ciertas recomendaciones en que se organicen los contenidos, esto que tenemos, porque ustedes, la planificación tradicional era basada en los contenidos, unidad 1 daba tal cosa, unidad 2 tal cosa, unidad 3 tal cosa, unidad 4. Bueno, acá, como nosotros ahora tenemos que organizar estos, se llaman saberes, y no solamente tenemos que hacer hincapié en esos saberes, conocer esos contenidos, sino que tenemos que incluir otros saberes, el saber hacer y el saber ser. ¿Por qué tenemos que incluirlo? Porque dentro de todas esas competencias, si estamos hablando en el enfoque por competencias, tenemos que hablar no solamente del saber conocer, ¿está? Entonces, estos saber conocer, que son las unidades temáticas, están vinculados con esos descriptores de conocimiento que yo les dije que estaban, ya sea en el diseño curricular, Plan 2023, o en el libro rojo. En base a eso es como están los contenidos en cada una de las planificaciones. La recomendación es que para que esté vinculado a esos resultados de aprendizaje que yo hoy les señalé, estos contenidos es aconsejable ordenarlos en bloques o en unidades temáticas o en unidades didácticas. Entonces, por ejemplo, en la planificación que les voy a mostrar, de acuerdo a que son los objetos de conocimiento, son cálculo diferencial e integral por un lado y ecuaciones diferenciales por el otro. Entonces, se han organizado. Fíjense que voy a retroceder una diapositiva para volver a los resultados de aprendizaje. Entonces, se han planteado resultados de aprendizaje que están vinculados, fíjense, el primero con el cálculo diferencial, el segundo con el cálculo integral, y el tercero con las ecuaciones diferenciales. ¿Y el cuarto y el quinto? El cuarto y el quinto están vinculados con esos saberes que yo les digo, que son más del ser, ¿sí? Saber ser, y también algo del saber hacer, que está también en los anteriores, desde ya que están considerados en las prácticas de aprendizaje que nosotros implementamos. Pero fíjense que los dos últimos resultados de aprendizaje, esperen que yo estoy moviendo la barra del... ahí está. Los dos últimos resultados de aprendizaje están más vinculados con aprendizajes transversales que tienen que mostrar, dar evidencia durante el año cuando se estén desarrollando, se esté trabajando los resultados de aprendizaje 1, 2 y 3. Que es, por ejemplo, desarrolla actitudes de comunicación, roles, para consensuar expectativas en el rendimiento, propiciando debate en las actividades propuestas en los trabajos prácticos. Nosotros a lo largo de todo el año, son 3 resultados de aprendizaje. Al principio planteamos un trabajo práctico para cada uno. Entonces, estamos también considerando que él tiene que desarrollar, además de los saberes, eso conocer vinculado a esos 3 resultados de aprendizaje, tiene que también evidenciar saberes hacer y ser vinculado con el resultado de aprendizaje 4, que está muy vinculada al trabajo en equipo, y el quinto
al trabajo y al valor al aula virtual como ambiente virtual de autogestión y autoevaluación de aprendizajes, a partir de las herramientas y recursos tecnológicos incluidos en ella. ¿Por qué hablamos de esto? También transversal a los 3 primeros, porque estamos considerando que no que tenga obligatorio, porque en el aula nada es obligatorio hacer, lo hace el que lo desea hacer, pero saben que le brindamos, como le digo yo, experiencias que vale la pena hacerlas. Por ejemplo, prácticas simulacro, prácticas que van a orientar para poder entender determinado tema, o prácticas de orientación para poder hacer un determinado trabajo práctico, ¿sí? Entonces, o videos que le indicamos que en ese video, de ver ese video, porque ahí se les va, se explica a lo mejor la cuestión de poder realizar algún tipo de otra actividad que tienen que hacer, entonces a ellos les conviene mirar el video. Si no, van a tener a lo mejor dificultades para hacer la otra actividad, porque ¿de dónde sacan? ¿De dónde? ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Entonces, por eso les digo que es muy importante que cuando redactemos esos resultados de aprendizaje tengamos en cuenta los descriptores de conocimiento, tengamos en cuenta los saberes conocer, pero tengamos en cuenta también que en un enfoque por competencias, nosotros tenemos que también trabajar estos otros saberes del hacer y del ser. Bueno, acá nos vamos a detener un poco, que es en el apartado que dice metodología de enseñanza y recomendaciones para el estudio. Bueno, acá esta parte es la que yo quiero que ustedes vean, que acá está vinculado con lo que quiero que se hagan evidente lo que han visto en el curso, ¿sí? Que puedan volcar en esa planificación cómo ustedes podrían llevar a cabo, aunque sea, empecemos, vuelvo a repetirle, creo que Gabriela fue la que me dijo, la estructura va a ser la estructura de planificación que estamos hablando ahora, pero a lo mejor en cada apartado ustedes se pueden ahora animar a redactar un resultado de aprendizaje para un bloque o una unidad temática, un único resultado de aprendizaje. Con ese único resultado de aprendizaje íntimamente relacionado, ustedes tienen que pensar, ¿cómo llevo a la práctica con un aula híbrida actividades, tanto presencial, con los alumnos que están presencial en el aula, como que los que están en forma remota? ¿Cómo llevo a la práctica la cuestión de con actividades de manera tal de que el alumno muestre evidencia de que va de alguna manera, va logrando ese resultado de aprendizaje que yo quería lograr? ¿Sí? Fíjense que acá, esto es lo que yo les decía, cómo planificar las actividades de clase en escenarios de bimodalidad o hibridación. ¿Qué tenemos que pensar? 3 momentos. Lo que se realizará no presencial, lo que se realizará durante el tiempo de aula híbrida, en esta simultaneidad, y lo que se realizará en la presencialidad. O sea, pensemos en esta alternancia, que no todas las clases son todas clases en aula híbrida. ¿Sí? Por eso hablo de tener, no es que todo el año, toda la materia va a ser en un aula híbrida. Y pensemos también
que como en mi caso, no tenemos todavía aula híbrida en las regionales que trabajamos. Entonces, acá a lo mejor es una cuestión de pensarlo cómo podría llegar a ser mi materia, organizando a lo mejor 2 semanas, cómo planificaría 2 semanas, por ejemplo, fíjense que acá les tiro alguna otra hoja de ruta como para poder utilizar, y teniendo en cuenta esas distintas actividades que en un contexto de hibridación y bimodalidad entrarían. ¿Me siguen? Sí, sí, te seguimos. Después hay otro apartado. Yo voy a pasar las diapositivas y después vamos a charlar y vamos a volver a lo mejor sobre alguna de ellas si quieren profundizar. Después hay otro apartado que es el de metodología y estrategias de evaluación. Ustedes lo vienen haciendo. Esto en las planificaciones tradicionales están. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que suma esto? Es que si yo definí un determinado resultado de aprendizaje, vinculado, coherente con ese resultado de aprendizaje, yo planteé lo que se llama también, Gabriela, vos lo habrás escuchado, una determinada mediación pedagógica, planteé estrategias didácticas, planteé actividades de aprendizaje coherentes a ese resultado, en sincronía lineal a ese resultado de aprendizaje, en línea a ese resultado de aprendizaje. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá en este apartado de metodología de evaluación? Tengo que mostrar cómo evaluaría esas actividades que yo estoy planteando en clase para poder evidenciar el logro por parte del estudiante de ese resultado de aprendizaje. ¿Sí? No una evaluación, todos los tipos de autoevaluación, heteroevaluación, sumativa, formativa, ¿sí? Formativa, porque en el aula híbrida nosotros si lo hacemos periódicamente, la cuestión de trabajar con el aula híbrida o alternadamente entonces tenemos que tener en cuenta la cuestión de ver cómo evalúo. Entonces, ¿qué es lo que se pide en este apartado? Además de las condiciones para acreditar la materia, para regularizar, para la aprobación directa y todos los criterios, de acuerdo si voy a tomar parciales, si voy a tomar... Tengo que sumar todas las instancias, todo lo que es referido a esas otras evaluaciones que voy a ir agregando en esta nueva planificación. Y piden en muchos casos instrumentos. Mostrar instrumentos. Fíjense que acá otra tablita que le sumo para aportarle, para mostrarle, que también muchas veces para poder trabajar en forma más práctica, no con tanta palabrería, más con tablas se puede organizar así. Tengo este resultado de aprendizaje, bueno, ¿cuáles son los criterios de evaluación que voy a fijar para ese resultado? ¿Y cuál va a ser la mediación pedagógica, esta metodología que voy a implementar? ¿Cuáles son los saberes que están involucrados en ese resultado? ¿Y cómo es el tiempo que voy a ocupar para cada una de esas actividades? Ven que condiciones de aprobación está al final de todo en ese rubro y habla de rúbricas. ¿Conocen lo que son las rúbricas? Sí. Sí, sí. Perfecto. Yo Trabajamos un fijé, poco. Ya trabajamos un poquito con rúbricas.
Sí, han trabajado. Vos has trabajado mucho, que yo se los estoy haciendo trabajar mucho en el otro curso. Acá vuelvo otra vez con la misma grilla esa de la meta y de los resultados de aprendizaje. Entonces yo, por ejemplo, en esa planificación no tengo incluido todas las rúbricas. Además, no todas las actividades las voy a evaluar a través de rúbricas. Puede ser con lista de cotejo, otro tipo de tabla que ustedes puedan confeccionar, pero siempre, siempre haciendo hincapié en que no se está evaluando conductas, sino se está evaluando los distintos saberes, ¿sí? El desarrollo de competencias. ¿Está? Entonces, para ese saber, yo, acá por ejemplo, esta es una rúbrica. En esta primera columna están los 4 criterios de evaluación, que también los 4 criterios de evaluación tienen no son categorías, no son, por ejemplo, prolijidad, no son, qué sé yo, escritura, ni formato, no son palabras sueltas, son enunciados que tienen una determinada estructura, que bueno, tienen un verbo, tienen un objeto de conocimiento y tienen una condición, ¿sí? En qué contexto o con qué conocimientos va a poder realizar esa acción sobre ese objeto de conocimiento. Y bueno, están los niveles, que también acá, que generalmente estos niveles no son niveles en donde aprobado, desaprobado, insuficiente, regular, mal, bien. ¿Por qué? Porque no estamos cuantitativamente a lo mejor, a pesar de que esto después se traduce en un número, estamos más vinculados al logro, a la evidencia, esa evidencia que muchas veces son evidencia de algún procedimiento, evidencia de alguna actitud, y no sé, pueden haber muchas variantes de eso. Entonces no es por que está aprobado o desaprobado directamente. Entonces, y generalmente una rúbrica la utilizamos para valorar lo que logra hacer. Yo en el otro curso que estoy siendo tutora les digo, siempre al lado de toda rúbrica tiene que haber alguna otra planillita mucho más simple para aquellos casos en que a lo mejor la rúbrica no me lo ha podido contemplar, porque no hizo nada, ¿sí? Porque me entregó el parcial en blanco o no entregó el trabajo práctico, ¿sí? Porque si es una rúbrica para evaluar un trabajo práctico, para valorar la evidencia, es para todos aquellos que entregaron el trabajo práctico, ¿sí? Entonces, paralelo, tiene que haber otra planilla que considere en esos otros casos. Y hablo como mapas de progreso porque puede ser que yo ese resultado de aprendizaje que planteé para un determinado objeto de conocimiento o algún descriptor de conocimiento, yo vaya realizando varias instancias de evaluación. Entonces, a lo mejor puede ser que haga con varias rúbricas o lista de cotejo, entonces uno puede, para poner esa nota final que cierre esa etapa,
puede ir analizando de cómo evidencia de determinados saberes van progresando, ¿sí? Para poder dar después respuesta a cómo ha sido el logro de ese resultado de aprendizaje. Bueno, ¿qué falta? Falta muy poquito. Después viene el cronograma y los recursos. Bueno, acá otra vez nos detenemos en la cuestión de esta cuestión de planificar, aunque sea una unidad o unas temáticas en esta cuestión de los escenarios de hibridación y bimodalidad. Y tenemos que tener en cuenta para esto mucho lo que es el cronograma, los trabajos prácticos, exámenes, cómo vamos a lo mejor considerar lo que está hecho, cómo hacer esta evaluación formativa que se los había, y los recursos, ¿sí? Esto está todo en la ordenanza. Entonces, tenemos que, fíjense, privilegiar en estas aulas híbridas, privilegiar el uso de estrategias para el aprendizaje activo. La heterogeneidad y la modalidad de tener 2 audiencias simultáneas requiere que el esfuerzo, mucho más de docente y estudiante, esté en construir aprendizaje para todos los asistentes. Hay veces que yo digo que siempre en el aula híbrida, un solo profesor no basta. Por eso el aula híbrida, cuando sea algo más masivo de implementación, va a ser un trabajo en equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, es muy necesario la cuestión del equilibrio que hagamos en el trabajo con los 2 grupos, ¿está? Y que los 2 grupos se mantengan activos, que no necesariamente a lo mejor los 2 grupos estén haciendo las mismas actividades en forma simultánea, que haya momentos de encuentro, momentos de puestas en común, pero que, entonces, eso tenemos que también pensarlo. Y esto es lo que yo les decía, los procesos de interacción, cómo ir trabajando estas 2 salas que son distintas en forma simultánea. Por último, acá son algunos tips a considerar en las clases híbridas. Fíjense acá algunos de los que están señalados. Conectarse primero con el grupo en línea, pues la espera del grupo que está en formato remoto genera niveles de incertidumbre y ansiedad. Considere tener un ayudante o estudiante que le ayude con las preguntas que surjan en ambos grupos. Por eso les decía de esto de trabajar en equipo. Revisar las actividades de manera alternada entre estudiantes presenciales y en formato remoto. Grabar la clase y subirla al campus virtual. ¿Sí? Hay muchos tips que tendríamos que considerar para planificar esas aulas, esas sesiones. Bueno, antes de yo mostrarles, somos los 5 y una lástima que no ha podido asistir el resto. Una lástima. Igual yo lo voy a subir a la grabación, pero porque a lo mejor las preguntas, ahora el intercambio, podría ser más rico. Bueno, no sé si quieren preguntarme algo. Dale, Carlos. Sí, les quiero contar que mientras ibas pasando las filminas, yo iba revisando, descargué de nuevo la 976, tengo abierto en otro dispositivo el aula virtual, y ahora sí aparece el anexo 2 que te decía, pero sin embargo... Perfecto. Entonces yo iba chequeando los puntos, la mayoría de los puntos, lo que pasa es que están como anexo 1 en el PDF, pero no importa, están todos los contenidos. Así que les quería confirmar que está todo. En el anexo 1
son dos cosas, porque yo hice una mezcla. En el anexo 1 están explicados punto por punto, y después en el anexo 2 creo que está la plantilla. Exacto. Entonces, lo que yo fui haciendo ahora en esta presentación es a lo mejor tomar el mismo punto que está en el anexo 1 y lo equivalente del anexo 2. Fui haciendo eso para que ir charlando en este momento. Bueno, ¿qué cuenta? Mira la carita de Gabriela. Bueno, Estoy muy preocupada. traten de hacer lo que pueden. Lo que puedan, digo. Lo que puedan. Todo lo que puedan hacer, van a ver que les va a servir de mucho a futuro. Sí. ¿Está? Nosotros en la Regional Resistencia, comparto algo, tenemos un modelo de planificación que venimos trabajando un poco con competencias ya hace unos años atrás, y yo soy de Ingeniería Química. Y ya hace un par de años empezamos a moldear, digamos, este modelo de planificación por competencia, y sufrió varias versiones ya. Y bueno, hace un mes nos entregaron una última versión, que hay que seguir adecuando. O sea, venimos adecuando, y siempre es hasta un camino constante. Pero dentro de lo que estoy como repasando también con esta resolución, en nuestro modelo, después lo voy a compartir, o sea, tenemos una mega planilla en donde están los resultados de aprendizaje, ¿sí? Te tapó un poquito el micrófono. ¿Puede ser que se te haya tapado un poquito el micrófono con un papel? Ah, puede ser, sí. Todo acá arriba. Hicimos una gran planilla que engloba todo, ¿no? Desde los resultados de aprendizaje, todas las actividades formativas, estrategias de enseñanza, la carga horaria dentro y fuera del aula, y todo el proceso de evaluación. Pero todo tiene su pro y su contra, porque si tenemos, así como tenemos una meta planilla, una mega planilla, también por ahí queda reducido la descripción de las estrategias, las secuencias didácticas para cada resultado de aprendizaje, y asimismo el proceso evaluativo. Claro. Entonces a veces siempre todo modelo tiene su pro y su contra, a veces yo digo, ¿no? Por eso es que en lo que compartí ayer, digamos, de las incertidumbres, es tratar de bajar más puntualmente las instancias de evaluación, o cómo yo tengo que evaluar ese alumno al finalizar el curso o durante todo su proceso de cursado. Y lo quiero lo necesito, digamos, como describir en el paso a paso, para poder verlo en el alumno, y no tan solo como un titulito de qué sé yo, heteroevaluación, coevaluación, sumativa, formativa, claro, por eso, más sintéticas, que no todo el cuerpo, qué sé yo me vengo capacitando, pero siempre digo, me falta un montón. A todos, a todos siempre. A todos. Entonces, siempre. Pensando bastante tiempo sobre lo mismo, sigo teniendo interrogantes en estas situaciones, y mucho más si ahora tenemos que moldearnos para centrarnos, o sea, ya venimos con el aprendizaje centrado en el alumno, pero ahora cambiar al modelo por competencia, que es otra cosa, y verlo en el alumno, y cuando no digo que tengo 90 alumnos en tercer año, en una materia de tecnología básica, que ya tiene injerencia en la profesional un poco así, como súper directo, o es el punto de inflexión, yo hago lo que sería mecánica de los fluidos o fenómeno de transporte. Entonces, es justamente el cambio de las ciencias básicas hacia las aplicadas, ¿sí? Y para mí no es un punto menor ese, no. Porque necesito de las básicas para poder seguir subiendo la escalerita, como que se hablaba, ¿no? Y llegar a la competencia específica de las competencias de egreso, claramente.
y a la vez soy insumo de aquellas tecnologías aplicadas. Pero a veces encuentro que el alumno, y mucho más cuando son 90, el alumno no está al alcance de esa inflexión, con esa maduración de autogestionar su conocimiento. Eso por ahí yo veo. En este tema del cambio de modelo por competencia. Yo puedo adaptarme y formarme permanentemente. Pero lo que yo por acá comparto en mi regional es que también necesitamos, por eso hablaba yo del binomio alumno-docente, es una mano lava la otra. Yo puedo estar a la altura de las circunstancias, y Dios lo quiera, pero yo no sé si el alumno está a la altura de la circunstancia madurativamente, focalizado, con su sentido de pertenencia, con su sentido de identidad, con sus ambiciones de progreso, con la motivación intrínseca. Entonces, ¿En qué año es tu 90 materia? mucho verso. ¿De qué año es tu materia, tu asignatura? Tercero. Tercero. Yo tengo segundo. No sé cómo será, me imagino lo que será primer año. Pero Sí, nosotros también estamos sí. en una situación, este año, una situación muy, muy especial este año, ¿sí? Que el otro día lo estaba charlando con los estudiantes que yo tengo, no tengo 90, pero tengo separados en distintos cursos, ¿sí? Tengo 160 en total, pero son distintos cursos, ¿está? 161. Y muy homogéneo esto que te voy a decir. Es como que estos chicos que están en este momento, los que están en segundo año, imagínate el año que viene los vas a tener vos en tercero, los chicos que están en este momento en segundo año, son consecuencias de los 2 años de pandemia, pero literal, pero el último de secundario y el primero de facultad, que son 2 años diametralmente diferentes. Son dos años que marcan a los chicos, ¿sí? Que marcan el proceso, el puntapié para que después ellos arranquen en una carrera universitaria. Y yo noto que no se va a poder lograr lo que a lo mejor otros años podíamos hacer más evidencia, evaluar lo que otros años, la autonomía esa que a lo mejor en otros años habíamos podido visualizar en esos chicos. Estamos viendo que necesitamos estar más encima de ello en la cuestión de cómo, pero lo bueno, esto de la autonomía, decimos, bueno, hoy por ejemplo, mañana tomo parcial yo, virtual lo tomamos, ¿sí? Hemos armado, y vos sabés que en la sección del aula, le hice todas unas recomendaciones escritas, pero que yo digo, estamos en segundo año, y ya en forma oral, ya se lo he dicho, y se los vuelvo a escribir ahí, porque yo sé que después, mañana en el parcial, se olvidaron, no lo hicieron. Las recomendaciones de, por ejemplo, cuestiones de cómo el nombre del archivo que entregan, conectan, que entregan como eso, que vos fíjate que no tiene nada que ver con mi materia. Pero eso también forma parte de esas cuestiones mínimas que para la autonomía, para que él sea autónomo en sus aprendizajes, nosotros tenemos que, aunque no seamos del tema, tenemos que seguirlos enseñando. No sé si es un año crítico, pero me he dado cuenta que este año, con mayor, tengo que hacer foco en esas pequeñas cosas porque no están preparados como otros años. Claro, ¿Sí? sí, hay que repetir. Bueno, entonces, acá vamos a tratar de
de ajustarnos a la realidad que tenemos en cada una de las instituciones, a la realidad que tenemos a los 90 alumnos, a tratar de plantear un resultado, de ver cómo podemos ver ese aprendizaje, de ver de cómo podemos verlo con esa realidad que tenemos, con ese contexto, con ese tipo de alumnos que hemos recibido, que conocemos, porque ya estamos a mitad de año, ¿entendés? Entonces, no significa, vos dijiste algo muy bien, muy bueno, de que no pongamos, por ejemplo, autoevaluación solamente, coevaluación, que todas las distintas, bueno, si hacemos, por ejemplo, yo hago test de aprendizaje, le aplico test de aprendizaje a los alumnos todos los años a principio de año. Les hago hacer un test de aprendizaje. Entonces, durante el año uso esos resultados que les dio a cada uno y lo utilizo para conformar equipos de trabajo, lo utilizo para cuando tengo que hacer una evaluación formativa de ver cómo va ese alumno progresando en mi materia, ¿sí? Si tuvo un determinado resultado en un parcial, un tradicional parcial, y yo vi que ese alumno tuvo cierta logro, yo después veo, no lo hago para todos, sino en esos casos que llaman la atención, ¿sí? Esos casos que realmente necesitan nuestra atención, me remito a ver ese test de aprendizaje. Entonces, a partir de eso, es lo que uno puede planificar como evaluación, dispositivos de diferenciación que se llaman. ¿Está? Por ejemplo, el año pasado, para un parcial que le había ido a varios, le había ido pero muy mal, que es un parcial muy bravo, no le hice hacer un recuperatorio de ese parcial, le hice hacer un trabajo práctico y les agregué que investigaran, aparte, el foco no estaba en los contenidos, sino que ellos les enseñé lo que era realidad aumentada para utilizar en análisis matemático 2 y poder aplicar todos los conocimientos que estaban de esa unidad. Entonces los hice salir a la ciudad y buscar específicamente con algunas consignas que le había determinados elementos que había en la ciudad, y que trabajaran con modelización, y que trabajaran con las aplicaciones de todo lo que era el cálculo integral, y vos no te das una idea, después dieron clases esos alumnos del tema, porque después lo tuvieron que exponer y mostrar. Esa es ¿Ah? Entonces, entiendo. en eso, ¿y por qué? ¿Por qué hice esa aplicación? Porque vi que muchos de ellos eran más de activos que a lo mejor que la cuestión de reflexión o de la cuestión de escribir, eran más para armar a lo mejor una actividad práctica. ¿Sí? Y nada, es cada uno, lo que sí hay que tratar de buscar, y no en la planificación. Yo, por ejemplo, todo eso lo pongo en la planificación. Si quieren ahora se los muestro. Todo eso está volcado en la planificación. Claro. ¿Está? Gabriela, ¿querés hacerme una pregunta? ¿O Laura? No, mi amor. Les muestro, así ya cerramos, terminamos, les muestro la planificación. Simplemente, a ver. Ay, esperen. No sé por qué se me va a esa... Bueno, y esto quiero sacarlo. Esperen que voy a cerrar el modo presentación, porque ahí está.
Ahora sí me va a dejar compartir bien el archivo. Bueno, fíjense lo que yo les decía. ¿Ven la planificación? Sí, sí. Nosotros lo llamamos sílabus, pero es lo mismo planificación, ¿sí? Toda la primera parte de los datos, la fundamentación, la presentación y la fundamentación, está ahí vinculado a esa presentación, está la relación que hay con los alcances del título, los descriptores de conocimiento presentado, la relación que hay con el perfil del ingeniero, en este caso mecánico, está que acá está seleccionada, ustedes tienen un cuadrito más pequeño, pero es lo mismo, cuáles son las competencias genéricas y la justificación, las competencias tecnológicas y las sociales, políticas y actitudinales, las específicas, está señalado cuál es la tributación y la justificación, objetivos, meta y resultado de aprendizaje, o propósito, objetivos y resultado de aprendizaje. Ven redactados los objetivos generales y específicos que tenemos en cualquiera de las asignaturas. Ya utilizar el modelado con ecuaciones diferenciales de problemas sencillos y el cálculo diferencial integral en diferentes aplicaciones en ingeniería. Utilizar las nuevas herramientas en el avance de la computación. Yo les hago trabajar mucho con la parte de los distintos software, con distintas herramientas. Desarrollar habilidad de investigación, iniciativa y trabajo, tanto individual como en equipo. Esos trabajos en equipo, por ejemplo. El primero, trabajan en grupo. A pesar de que, ¿por qué? Porque durante ese primer trabajo práctico, yo les voy mostrando y llevándolos a lo que consiste trabajar en equipo. Y la diferencia que lo que es trabajar en grupo. Ellos no saben trabajar en equipo. Entonces hay que enseñarles. Es una de las competencias. Hay que enseñarles. Entonces, habilidades de investigación, ¿sí? Ayer estábamos prontos a un parcial. Entonces estábamos en el pizarrón trabajando con algunas resoluciones de algunos ejercicios. Entonces surgió una cuestión de duda en cuestión de una anotación. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un cuadernillo de la cátedra, donde está no incluido la teoría y la práctica, está incluido. Nosotros trabajamos con un aprendizaje basado en la resolución de problemas. Entonces, la teoría está planteada a partir de un enunciado, está problematizada para que el alumno aprenda a partir de ese, se establecen cuáles son las determinadas condiciones y a partir de ahí se da pauta para que pueda enunciar la teoría. Por ejemplo, un teorema, y poderlo demostrar. Entonces, ahí, ayer, por ejemplo, no, sí, fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo, les dije, bueno, investiguemos. Abramos el celular y pongámonos a investigar sobre el tema, a ver qué dicen los autores, qué dice tal autor del tema, qué dice tal otro autor, que son los autores que están mencionados en ese cuadernillo, como consulta. Entonces, esa actitud es la que también tenemos que trabajarlo como objetivo. Bueno, está la meta, ¿ves? Y los resultados de aprendizaje. Tal cual lo que yo fui leyéndoles recién. Y acá hay otros resultados de aprendizaje que vos lo dijiste recién, Liliana, la cuestión de
otros resultados que está vinculado con los conocimientos necesarios como que ellos tienen, los conocimientos previos, o yo antes de decir conocimientos previos digo los disponibles, los que tienen que tener disponibles para poder trabajar en la asignatura, ¿sí? Entonces acá están redactados. Acá están las unidades temáticas, ¿sí? Carlos, ¿me querés comentar algo? Las unidades temáticas. La No, te sigo, metodología, te sigo. la metodología, acá hablo en líneas generales primero, que a partir de la experiencia que tuvimos en el 2020 y en el 2021, eso hizo de que no tenemos que hacer, tenemos que mantener todo eso, lo que se logró, lo que aprendimos, tanto ellos como nosotros en esos 2 años. Y no lo tenemos que dejar, ¿tá? Entonces, aplicar metodologías activas, conocer a los estudiantes. Yo hace mucho que aplico esto del test de aprendizaje, y nada, aplicar metodologías activas, esto del trabajo por resolución de problemas y del aula invertida. Yo trabajo mucho con el aula invertida, pero tenemos preparada, ven, actividades de aprendizaje, distintos tipos de actividades que vamos planteando para poder trabajar esta cuestión del aula invertida. Tenemos material para trabajar. Estilos de aprendizaje, esto es lo que yo les digo. Yo utilizo el estilo de aprendizaje del modelo de Felder y Sieberman, ¿tá? Y bueno, y ahí digo, en base a eso, estilo de aprendizaje, ¿qué es lo que hago? Bueno, después tenemos las tablas, esas que les propuse, completas, por cada resultado de aprendizaje, cuáles son los criterios de evaluación, cuáles son las mediaciones, ¿sí? Cuáles son los saberes y los tiempos. Bueno, esto es para cada uno de los 5 resultados de aprendizaje. Bueno, y después todo lo demás, bibliografía, evaluación. La evaluación no solamente está la parte de condiciones de aprobación, aprobar directa, los criterios, sino que está el plan, la propuesta didáctica que uno va a llevar acá, perdón, la propuesta didáctica que va a llevar el plan, el sistema de evaluación. Entonces nosotros hacemos distintas instancias de evaluación, algunas presenciales, algunas virtuales, algunas actividades que son obligatorias, otras que no son obligatorias, todas evaluables. Pero nosotros le ponemos algunas que no son obligatorias hacerlo. Entonces hay defensas orales, entonces a veces desdoblamos ese 100%, lo desdoblamos en un 30, en un 70%, para que entre ellos esas 2 actividades, entre una que es obligatoria y otra que no es obligatoria, lleguen al 100%. Son modalidades, son estrategias, no modalidades, sino estrategias de evaluación. Y nada, después todo lo demás es lo mismo que ustedes deben tener. Esta es una rúbrica que incluyo para uno de los trabajos prácticos, el cronograma, y después nada, de la última parte que es la función docencia. No tiene grandes cosas, lo que más que todo es verlo. Es verlo, verlo globalmente. Claro, lo que más tiene, claro, es esa coherencia que verlo. Yo digo que hay, claro, verlo. Vos lo decís verlo globalmente, me gustó eso de verlo globalmente, ¿está? Yo hablo de la coherencia que tiene que haber en todo. ¿Me entiendes? Si yo quiero evaluar competencias, tengo que también enseñar
esas competencias, enseñar a ver cómo puedo, o estudiar yo, a ver cómo puedo, qué puedo implementar para poder hacer evidente, que sea evidente esa competencia. Va en cada asignatura, es un proceso que no se hace en una semana, pero bueno, en eso consiste lo que tienen que ir. Hagan lo que puedan. Vamos andando. Incluso comparto que no se hace en una semana. Mientras miraba todo tu contenido, el de tu planificación, que es muy extenso y completísimo, iba pensando que para los más noveles en esto, los más nuevos, más que semana nos puede tomar algunos cuantos ciclos lectivos, ¿no? No. Ustedes lo que tienen que hacer ahora es camino de mejora. Tomar la planificación que tienen, en el modelo que tienen, en la plantilla que tienen, y traten de focalizarse en esos puntos que yo les dije, de enriquecerlo con lo que han trabajado en este curso. Sí. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que llegar a lo mejor después, porque esto es lo que se les va a pedir. ¿Me entienden? 2022, 2023 está, acá nosotros ya a rajatabla acá en esta regional ya dijeron 2023 todo el mundo con este tipo de planificación. Este año era optativa. El año pasado ni se hablaba de la parte optativa. Era los locos nada más estábamos haciendo todo esto. ¿Ah? Este año es optativa. ¿Por qué? Porque yo ya fui capacitando una primer corte el año pasado. Este año tengo otro grupo de docentes, ¿sí? Entonces, ustedes tomen la planificación que tienen y traten, en estos puntos que yo he hecho más hincapié, traten de ver si pueden agregar algo. Inclusive, yo les pediría, esto queda grabado, inclusive para los que no, inclusive me gustaría que eso que agregan lo pongan con otro color. ¿Está? Entonces, yo voy a leer toda la planificación la voy a leer. Le voy a señalar, a lo mejor, en los otros puntos que ya ustedes tenían, a lo mejor, qué cosa considerar para ajustarla, para otro ajuste. ¿Me entienden? No solamente voy a leer lo que me ponen en color, sino a lo mejor puedo brindarles el aporte para lo demás. ¿Está? Pero así vamos a hacer. ¿Qué les parece? Bueno. Súper. Lo malo de la película es que tienen hasta el viernes que viene. Bueno. Y bueno. Bueno, quien dice viernes puede llegar a decir a lo mejor un día, de acuerdo, mándenme borradores, si quieren, ¿está? Pero nada, no se vuelvan locos. Pero sí, ustedes tienen una planificación. A esa planificación que ya tienen, porque todo el mundo tiene una planificación, agréguele algo de todo lo que ha aprendido en este curso. Agréguele algo, la impronta que le dejó este curso, la impronta que le dejó este encuentro. ¿Me entienden? Y en base a eso, ya con haber hecho eso, ya está. ¿Me entienden? Ya está el curso aprobado. Vale el intento. Está muy bien. Vale el intento, ¿eh? Sí, tal vez. No sé. Lástima que vino poquita gente. Muy poquita gente, pero bueno. Todos los que no están presentes en este momento, les digo, comuníquense, pregunten, yo respondo, mensajería interna o por correo, ¿está? Me pueden mandar la planificación de ustedes y a lo mejor señalándome alguna cosa que quieren ajustar y a ver cómo les puedo yo aconsejar.
¿Está? No duden en eso. ¿Está? Bueno, gente, gracias por estar. Ha sido muy lindo, no sé. Muy lindo. Muy lindo encontrarnos. Muy lindo compartir, la verdad. ¿Eh? Muy lindo compartir todas estas experiencias para mí. Claro. Yo no les comparto la planificación. ¿Por qué? Porque si no, es como darles un molde que ustedes van a tratar de, y a lo mejor pueden hacerlo, en base a todas estas recomendaciones, pueden hacerlo, tienen la plantilla, y en base a lo que ya tienen hecho, y en base a todo lo que han visto en el curso, pónganle su impronta de cómo lo podrían completar. Porque no es palabra santa a lo mejor lo que está, y a lo mejor acá nosotros lo hemos ajustado a la cuestión de la realidad, de cómo estamos trabajando acá en la regional, ¿me entiendes? Y cada regional puede, ¿sí? Hacerlo mucho mejor. Yo creo que vale el esfuerzo de hacer el primer intento, pensando que después lo vamos a ir mejorando. Exactamente. Pero fundamentalmente el hacerlo, aunque sea un inicio, es fundamental que nos salga de cada uno, porque después es lo que vamos a necesitar sostener durante todo el año en el aula. Exactamente. Así que yo realmente creo más en la elaboración, aunque sea mínima al inicio, que por ahí completar formularios, porque después tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo cada día en el aula. Y cada vez, fíjense que a mí me ha pasado que los resultados de aprendizaje, por ejemplo, los resultados de aprendizaje ya los tengo revisados de hace a lo mejor 7 años, 8 años, y ahora ya hace 2 o 3 que están, pero por ejemplo, todo lo demás de las estrategias didácticas y la forma de evaluación, todos los años cambia. Todos los años cambia. A lo mejor los resultados de lo que yo quiero lograr que el alumno dé evidencia, a lo mejor ese está redactado ya y es coherente con lo que, bueno, pero después las estrategias para lograr cierto nivel de ese resultado de aprendizaje, ¿sí? Cierto nivel de ese resultado de aprendizaje, las tengo que cambiar, y el sistema de evaluación desde ya vienen 3 años seguidos que uno tiene que estar analizando esta cuestión de cómo ir evaluando, porque hemos estado primero en el 2020 con una realidad, el 2021 con otra, porque ya lo que recibimos ya habían pasado un año de trabajo remoto, o sea que ya estaban acostumbrados. Fue muy diferente a lo del 2020, 2021. Y el 2022 fue como volver de cero en algunas cosas y de mantener, como digo yo, todo lo que habíamos aprendido. Por eso mañana yo tomo un parcial virtual. Un parcial es virtual. Y hay un montón de competencias de saber hacer, ¿sí? Que son evidentes en hacerlo en forma virtual al parcial. O sea, más que de la respuesta, esos otros resultados de aprendizaje que yo les estaba diciendo, de que eran transversales, bueno, en estos parciales que con esta modalidad virtual, yo estoy valorando también esos resultados de aprendizaje. Por eso les digo que es un proceso que es propio de cada uno, de su forma de trabajo, de su institución. ¿Tá? No tienen que tomar, por eso en el curso no se ha entregado ninguna planificación hecha para ponerla como modelo. No se ha puesto. Se ha puesto, son ideas, yo ahora voy a subirle toda la presentación esta, el video, todo, pero a partir de lo que tienen, construyamos algo nuevo en base a todo lo del curso. Los dejo y gracias por todo. Chau, chau. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Chau.